Es para mí un orgullo como concejala y como participante en el teatro durante tantos años que esto se siga manteniendo. Es demasiado trabajo para la gente el hacer esta representación. Quizás si en algún momento nos equivocamos, en algún momento fallamos en algo o por supuesto ofendemos a alguien porque sabéis que hacemos personajes del pueblo con todo el cariño, pedimos perdón. El Judas lo inició gracias a don Julio, por supuesto ayudado a doña Angeline, por eso la silla en homenaje a él. Unos querían salvarle y otros quieren condenarle. La justicia de este pueblo, un juicio ha convocado. Quieren enjuiciar a Judas, ese traidor tan taimado. El coro de los demonios quieren a Judas salvar, pero a pesar de sus gritos no lo han podido lograr. Pero el coro de los ángeles del justo juez consiguieron que por traidor y taimado sea condenado al fuego. Ay, Judas, Judas, serás quemado, pues al Señor tú has traicionado. Citando oficio, pido que deprisa se haga tribunal. Mal requete mal, señor fiscal. Pues nosotros somos la fuerza del mal y decimos que este santo oficio es del todo parcial. Bien, requete bien, pues nosotros somos las fuerzas del bien. Decimos que el señor fiscal dice al tribunal que esta tarde sin ningún delito mataron al bien. Pues que represento la voz de la ley, se abre de este crimen la causa. Traigan los gendarmes al presunto reo. Silencio. Si callar no sabe el público, me veré obligada a desalojar la sala de este tribunal. Que tome la palabra el representante de la acusación. Señoría, con la venia vuestra, el reo que en ese banquillo se halla es, de todos los hombres, el más criminal. No tanto, pues el plan de Dios sin saberlo el ejecutor. Sí, y mucho más, puesto que advertido entregó a su amigo. Callen ambas voces, si no del salón saldrán de rondón. Digo, señoría, que el reo cometió delito de gran felonía. Entregó al señor que le había admitido en su compañía. Lo dio sin gran precio, pues en almoneda entregó el cordero por 30 monedas. Comienza el proceso, citando el tribunal a su primer testigo. Puesto que interesa saber la verdad, que pase el testigo. Comparezca ante este tribunal María Magdalena. Preséntese usted al tribunal. Soy María Magdalena. Fui una gran pecadora, pero con mi arrepentimiento yo logré de Jesús el perdón. Señora, y ya que Jesús también conoció, ¿puede ayudarnos en este juicio dándonos su opinión? Si Jesús es tan grande, a mí me perdonó de todos mis pecados, ¿por qué ustedes no pueden perdonar a ese traidor? ¡Que se asuelta el reo! ¡Que se le condene! Comparezca ante este tribunal San Pedro. Soy Judas, señor, que no soy la delito, y por eso pido que su señoría lo condene a fuego. ¡Que se asuelta el reo! ¡Que se le Comparezca presto ante este tribunal la Virgen María. Me llaman María y dicen verdad, pues que muerto el sol que me iluminaba, no tengo otro nombre que Virgen de la Soledad. Señoría,
Yo quiero, pues soy abogada de los pecadores, que a Judas el crimen condone. Un político que ande por ahí. Preséntese usted a este tribunal. Soy Inés Arrimada García, aquella que la presidenta de Cataluña se merecía y que el tonto de Torres no supo proponer que yo fuese la presidenta. ¿Nos puede decir qué hacemos con el acusado? ¿Qué es lo que aquí ha pasado? Ese señor fue un traidor. Por 30 monedas a su maestro vendió. Junto con Junqueras lo mandaré a prisión y espero que de Alemania pronto traigan a Puigdemont. Yo soy señoría Carles Puigdemont. Yo soy Junqueras, de nombre Orión. En realidad me quise presentar, para así la nueva República Catalana poder gobernar. Pero el señor Rajoy no nos quiso dejar. Como el 155 aplicó, mi plan se estropeó. A Bruselas me fui para que no me encarcelaran. Incluso los guardaespaldas me quitaron, ya que el Estado español no quiso pagar. Tonto fui por no hacer lo que el colega, irme de aquí, y como un rey, poder vivir. Díganme, ¿qué hacemos con mi defendido? Yo a Bruselas me lo voy a llevar, para que vea lo bien que se está. Mira, Puigdemont, lo que te ha pasado, por decir tonterías, a la cárcel te han mandado. Preséntese usted al tribunal. Soy Alberto Contador, ciclista, que muchas vueltas he ganado y no crean que me lo han regalado, pues mi trabajo me ha costado muchas horas de entrenamiento, dándole a los pedales, desde casi que iba en pañales. Yo le condenaría, sus errores debe pagar, si no la historia se repetirá y esto no se puede tolerar. Mira al contador, es arropado y arrea contador. Pero aún no me conoce. De la familia más amarilla de la tele soy. Mi nombre es Lisa Simpson Mubier, la que ve todos los españoles a la hora de comer. Mire, señora, yo por mí lo voy a mandar a la hoguera y a que a los buenos jueguen con las calaveras, y así con Satanás pues siempre arderá. Muy lista será, pero Arreo no ha sabido perdonar. Mi nombre es Paz Padilla Díaz, actriz, personaje y cómica. Vamos, José, Mi nombre es Esther Méndez, más conocida como Bambiquina, natural de Jerez de la Vera, pero con amigos en España entera. Yo le perdonaría, pues como digo en mi canción, dólar de madera, yo inventé el beso de Judas, los aplausos enlatados, las promesas incumplidas, los combates amañados. Mucho inventar, pero al reo no han sabido condenar. Señor alguacil, diga que el señor que está allí te suba aquí. Preséntese usted al tribunal. Me llamo Carlos Sainz Enamor, más conocido como El Matador, campeón del rally en 1990 y 1992, 2 veces del Dakar vencedor. Yo le iba a perdonar, y a los que van conmigo le iba a llevar a que aguante adolescente todo el día, y así seguro que se arrepentiría. Mucho ganador del Dakar y al reo no deberían perdonar. Preséntese usted al tribunal. soy Theresa May, primera ministra de los británicos. Creo que lo voy a condenar, porque en el Reino Unido no quiero ni un inmigrante verde. Preséntese usted al tribunal. Soy Eva González Fernández, presentadora de Masterchef, y con Cayetano Rivera Ordóñez un hijo acabo de tener. Yo le voy a condenar y a la hoguera le manden, que no quiero que mi hijo crezca con tanto maleante. Además, como a mi marido tan criticado y por mucho menos a la cárcel lo querían llevar, a este señor también lo vamos a condenar. ¿Qué es esto? ¿Un banquete? Sarandonga, nos vamos a comer. Más conocida como Lolita. Soy cantante, presentadora y actriz. Pero, ¿cómo hay tanta gente aquí? Bueno, pues me pillan en un buen momento. Con esto de que voy a ser abuela, yo le perdonaría. Pues creo que Jesús lo mismo haría. Buenas noches, señoras. Preséntense ustedes al tribunal. Mi nombre es Mercedes Fernández. Mi nombre es Inés Alcántara, hija de esta gran mujer. ¿A qué nos parecemos? Creo que nos conocen porque la serie de Cuéntame por todos lados se ve. Pues yo le perdonaría, igual que mi madre hizo conmigo toda la vida. Yo le condenaría porque tal hecho yo no cometería. Vender al maestro
se paga toda Con la Antonio vida. García Ferrera estoy casada, el presentador del Rojo Vivo. Que con los gestos que hace estoy bien apañada. Muchos me preguntan qué hago con el casada. Yo le perdonaría y a mi programa lo llevaría, así más a gusto le entrevistaría y alguna que otra lección le daría para que no hiciera más fechoría. Preséntese usted al tribunal. Soy Juan Rabonet, presentador de un concurso de Antena 3. Pero ahora díganos, ¿qué hacemos con este señor? Buscamos 3 personas más y junto con él que se vengan a concursar, que un buen dinerito se pueden llevar, que está a la vista que en este pueblo hay gente muy lista, que a los lobos pueden derrotar y un gran bote se pueden llevar. Preséntese usted al tribunal. Somos Ángela, Angelita y Brígida. Yo me llamo Ángela Rodríguez, natural de Jerez de la Vera. Con un torremengueño me casé. Ahora que ya voy mayor, con mis amigos Angelita y Brígida salgo a pasear para hablar de nuestras cosas y nuestras labores comentar. Yo les voy a condenar, que quiero que mis nietos aprendan que hay que ser honrados y que nunca hay motivo para hacerles revoltados. Pero yo, como buena cristiana, le perdonaría. Hay que saber perdonar. Pues a mí me da igual, yo no soy quien para juzgar. Yo soy Juan José Vázquez Calderón, el que del mundo del ganado entiende un montón y solo me hace falta salir en televisión. Yo soy el que coge los toros para la fiesta del pueblo. ¿Saben qué toro va para Torremenga? El toro que al ganadero le convenga. No parece buena gente, sino parece un delincuente. Yo le condenaría y así a la hoguera Me le lo voy a mandaría. pensar. Y según mi conciencia, sentencia voy a dictar. Y una vez oídas todas las razones, se levante el reo, ordene al tormento del fuego y se le comience por los sus calzones.